Bienvenidos a su podcast de Saber Expandido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues nuevamente saludándoles aquí en nuestra tercera cápsula de el podcast Saber Expandido. Y pues bueno, ya conocen a mi compañero y amigo Gerardo Medina. Ok, y estoy con mi compañero y amigo Juan Carlos Fuentes. Así que pues el día de hoy, ¿de qué vamos a hablar, amigo? A ver, Pues cuéntales. vamos a hablar un poco sobre el nacimiento, sobre qué venimos a hacer aquí en este plano, en nuestra tierra, cuáles son las condiciones que se prestan, por qué pareciera que los embarazos, las condiciones en las que vienen ciertos seres, incluyéndonos nosotros, coinciden con una historia que pareciera que nosotros venimos a arreglar, ¿no? Eso hablando en términos de nuestros padres, hablando de términos individuales, pues también por ahí hay algunos aspectos interesantes que queremos abordar con respecto a sí, la existencia desde el aspecto pasado que pues no se toca mucho, ¿no, amigo? No se Sí, toca mucho la parte de la concepción, es bastante complicado, ¿no? Hoy en día creo que el tema de sexualidad sigue siendo un tabú, tanto en México como en algunas partes del mundo. Y pues en esta parte que decías, vamos a hablar del nacimiento, te iba a decir, bueno, del nacimiento antes que se necesita, ¿no? Para Sí, poder nacer, ¿qué necesitamos? Y aquí hay una pregunta que surgió en un momento. Creo que las grandes ideas nacen a veces así sin nada, ¿no? O sea, en algún punto existencial de la vida en el que estás platicando con alguien, ¿no? Y teníamos este tema, ¿no? O sea, salió al tema, estábamos hablando de sexualidad, ¿no? Estábamos hablando de situación como de, vaya, no como tal de parejas sexuales, ¿no? Pero hablábamos de este tema, ¿no? De realmente por qué con algunas parejas, ¿no? O sea, nunca se ha dado nada, ¿no? O sea, realmente tú dices, o teníamos esta parte de decir, a ver, pues, no sé, ¿no? O sea, por con ejemplo, una de mis parejas a lo mejor no me cuidé y no pasó nada, ajá, ¿no? exacto. Y estaba en la etapa, estaba en el proceso y todo, y es ahí donde te quedas así como... Y salió la pregunta, y esto me lo había hecho aquí mi compañero Juan. Oye, ¿y si realmente nosotros no embarazamos, ¿no? O sea, salió esta idea, y a mí me dio risa en su momento porque dice, ¿cómo no? ¿No? O sea, yo vengo de un pensamiento como muy cerrado, muy cuadrado, que es el pensamiento médico. Porque, vaya, se los dije, yo estudié en una licenciatura donde te meten el pensamiento médico hasta por las orejas, ¿no? O sea, te dicen, Sí, así tiene que ser y así es, ¿no? Y estudiando embriología, pues te das cuenta que la condición humana pareciera que es inexplicable. O sea, sí, realmente las condiciones que se tienen que dar en torno a un embarazo, o sea, tiene un tipo de pH, se tiene que tener un tipo de temperatura específica, ¿no? Un tipo de posición en la que se tiene que quedar la mujer después del acto, ¿no? Y, y se da, ¿no? O sea, realmente se da. Decía un amigo mío, ¿no? Que es quiropráctico, dice, yo no creo que el humano sea la máquina perfecta, dice, yo creo que es un milagro. O sea, realmente yo lo creo, ¿por qué? Porque pues las condiciones para que se dé un embarazo son únicas. O sí, sea, pareciera que tiene que haber algo específico para que se dé. Y si hablamos en situación poblacional, vaya, hay un montón de gente que existe en el mundo. Ya estamos así, mira, de gente en el mundo. ¿Por qué? Porque ya pareciera que no cabemos, ¿no? sí. Entonces, realmente, pues, ¿por qué es tan difícil o por qué es tan fácil la situación de embarazo? Yo me lo preguntaba también, ¿por qué? Porque hay gente que toma tratamientos, que toma terapias, que toma un montón de cosas para poder embarazarse. Y hay gente que sin esfuerzo, ¿no? O sea, pareciera que sin esfuerzo lo puede lograr. Así es. O sea, y parece que hay un patrón específico, ¿no? En algunas situaciones. Y eso es a lo que nos queremos centrar el día de hoy con este tema, con este podcast o... Vaya, con este video, con los que nos ven o con los que nos escuchan, ¿no? De todos modos estamos en Spotify.
¿ok? Para que nos sigan nuestro podcast. Sí. Y pues aquí en YouTube también. De todos modos les dejamos la liga de ambos, ¿va? Claro, entonces, bueno, es muy, muy chistoso a veces algunas cuestiones que le pasan a muchas personas, ¿no? Por ejemplo, ha habido casos de gente que se ha embarazado, ¿no? Y teniendo pues ya bastante edad avanzada, pues sí, de edad avanzada, ¿no? Y pues bueno, científicamente, pues el cuerpo ya no está condicionado, es muy peligroso que una persona se embarace, incluso después de los 40, ¿no? Pero también hay otra situación, ¿no? Que es, por ejemplo, aquí en México, pues se ha dado o se da pues de niveles socioeconómicos, digamos que de medio hacia abajo, se da mucho la situación de embarazo pues en chavitas, ¿no? Chavitas pues se ha salido hasta chavitas de 13 años, ¿no? 15 años. Y no es tanto esa parte social, sino la sociocultural, sino más bien la parte de las condiciones del cuerpo de esas personas, ¿no? Porque en realidad también existe un alto riesgo pues tener un embarazo a esa edad, ¿no? Y sin embargo vemos que, pues, no sé, muchas personas de esa edad, de 15, 16 años, ya andan con sus bebés, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que en realidad condiciona a los seres humanos a venir a experimentar aquí en este plano, ¿no? Sí, porque también, ojo, ¿no? O sea, se tiene mucho el estigma de es que ya se embarazó, salió con su domingo 7, ya echó a perder su vida, ¿no? O sea, pero la gran pregunta es, ¿tenemos el control realmente de nuestra vida o de nuestro destino? O sea, porque sé que tú tienes un tema en torno, por ejemplo, a holobiomagnetismo, ¿no? Sí. Que tienes mucho esta parte del sincrodestino. Sí. ¿Okay? Que pues yo siento que es importante, pero tú puedes cultivarnos más en esa parte, ¿no? O sea, en lo que es la sincronía, ¿no? Lo que es el ente sincrónico. Ok, pues bueno, partimos de una teoría que, bueno, es un libro que se llama El Sincrodestino, es de Deepak Chopra, y pues bueno, él planteaba que como todos, bueno, partiendo de que todo es mente y que todo lo podemos manifestar a través de nuestra mente, decía que pues nosotros somos una ilusión, ¿no? Somos la realidad como tal es una ilusión. Hablaba de que, por ejemplo, las teorías del Kybalión, bueno, estas leyes escritas por Hermes egipcio ya de la antigüedad, pues hablaba de que todo es mente y que esta realidad, pues somos como un sueño, o que vivimos en un sueño, o que Dios nos está soñando, ¿no? Que Dios está soñando todo esto, entonces somos parte de, ¿no? Bueno, muchas teorías, ¿no? El punto es de que en el sincrodestino hablaban de que tú con tu mente, por ejemplo, vamos a suponer que yo intenciono mi futuro, ¿no? Pues quiero que una pareja tal, estable, un auto. Entonces, en el momento en que yo empiezo a lo que le llaman el pensamiento mágico, es algo lo que te iba a decir, ¿y en qué punto se puede romper con eso, ¿no? O sea, o en qué momento puede salir de ese pensamiento de atracción el pensamiento mágico. Bueno, yo creo que esos temas tendríamos que abordarlos en otra cápsula, porque pues tiene que ver mucho pues la energía hablamos en la cápsula pasada de la energía. No sé si por ahí mencionamos que pues sí, la energía se manifiesta a través de frecuencias, ¿no? Sí, lo hemos Entonces, hablado de la vibración. si hablamos de que un pensamiento tiene una energía, hablamos también de una vibración.
¿no? Entonces, si hablamos de una vibración, hablamos también de las emociones también tienen una vibración, etc., ¿no? Si un pensamiento tiene una vibración, entonces obviamente va a resonar con algo, ¿no? Y que sabemos que la energía, entre más condensada, más energía, pues después se convierte en materia. Y vaya, o sea, decía el sincrodestino que sí, tú desde el momento en que estás intencionando con toda porque no solo es pensamiento, ¿no? Es también como sentirlo. Yo les digo mucho a los pacientes, ¿no? De que no, la mente no es el cerebro. O sea, el cerebro solo es un receptor que manifiesta la mente, pero la mente está en todo mi cuerpo, ¿no? No, la inteligencia humana es a veces, pues es muy increíble, ¿no? Es un tema muy interesante Ajá. para que después hablemos del origen del trauma y la expresión del trauma, ¿no? Como tú le llamas Sí, impronta, yo claro. le digo trauma, Claro. ¿no? O sea, O realmente... programación o creencia, ¿no? Pero bueno, esto que tiene que ver con nuestro destino, ¿no? O sea, Sí, lo que dices. sí, realmente, digamos que yo con mi intención ya estoy moviendo todo pues estoy moviendo pues, la energía, el éter, lo que queramos llamarle, las personas que a lo mejor voy a encontrar en algún momento, no sé, la persona que me va a vender el carro, eh, no sé, los materiales que se están extrayendo para la construcción de ese carro, por ejemplo. O sea que, a ver si entiendo. ¿Estás hablando de ley de atracción? Por así decirlo. Pues estoy hablando de una cuestión, bueno, esto no lo digo yo, lo planteaba en este libro Deepak Chopra, ¿no? Que de algo nuestra mente supraconsciente, como el término de Carl Jung, nuestra mente supraconsciente ya sabe qué está pasando en tu aspecto futuro y tu aspecto pasado, ¿no? Tú estás viviendo tu presente y no hay más, ¿no? Conscientemente no puedes como aperturarte a eso, ¿no? Pero desde tu mente inconsciente, tu mente ya más sabia, profunda, ya se está gestando todo eso. Y al final, pues bueno, nosotros seguimos nuestra vida y pensamos o creemos que pues fue con base a que yo mi esfuerzo, yo esto, el otro, ¿no? Bueno, vamos a aterrizarlo. Si podemos sincronizar algo, materializar algo, ¿no? Y nosotros, por ejemplo, pues, hablamos del proyecto sentido. ¿Qué es el proyecto sentido? O que el significado que le hemos dado al proyecto sentido es que, por ejemplo, mi papá, antes de que yo naciera, o incluso antes de que conociera a mi mamá, él ya pensaba en un proyecto hacia mí. Por ejemplo, pues las panaderías González tienen que seguir la línea, el abuelo, el tatarabuelo, bisabuelo, hasta que llegas tú, ¿no? Entonces mi hijo también va a ser dueño de las panaderías y así, ¿no? Ya te está otorgando un proyecto, ¿no? Tu papá conoce a tu mamá y tu mamá también tiene otro proyecto contigo. Ah, pues yo quisiera que mi hijo, no sé, hasta el aspecto físico, ¿no? Yo quisiera que mi hijo naciera con ojos claros o que sea doctor, etc., ¿no? Entonces, pues bueno, se dice que tú desde ese momento tú ya eres una conciencia en el universo. Ajá. Y que por eso tú, o sea, se acomoda tanto el proyecto de tus padres que tú dices, de aquí soy, ¿no? Solo estás esperando el momento que llegue el momento en que llegue la concepción y tú vas y te plantas ahí, llegas, ¿no? Ese es tu proyecto. Tú ya llegas con una carga energética. Recuerdo cuando en alguna vez fui a tuve una terapia con una
psicóloga que decía que era psicóloga gestal. Una gestalista. Ajá. Y me decía que sí, me hablaba de toda esta cuestión y yo no lo entendía muy bien, ¿no? Yo decía, pues, es que no, se me hace como muy... Una locura. Sí, muy inconcebible, ¿no? Ella hablaba también de astrología, ¿no? Que decía que tú antes de que tú ya escogiste a tus padres, a tus hermanos, escogiste a el entorno donde vas a vivir, el país, el barrio, etc. Pero también vas y recoges una parte energética digamos que del signo zodiacal. Y que ya, o sea, tú vienes con tu equipaje, ¿no? Tú vienes con tu equipaje y ya nada más esperas el momento que papá y mamá se junten y ya, estás ahí, llegaste, ¿no? Entonces, si hablamos de nuestra existencia, cuando nosotros llegamos a terapia, por ejemplo, o las personas que vemos que llegan a terapia con nosotros, vemos mucho ese aspecto, ¿no? El aspecto pasado. Cuando no encontramos en una cascada, decir, tradicional, que no sé, yo viví un trauma de chiquito y se somatiza a los 20 años, ¿no? Cuando no encontramos nada en ese lapso de tiempo, es preciso irnos a la gestación, de ahí nos vamos a la preconcepción, ¿no? Y la concepción, que es todo lo que se suscitó en el momento en que yo estaba, pues, me estaban haciendo, ¿no? Mis papás, ¿no? Entonces es toda pues sí, se va haciendo como un entramado de ti, te vas configurando, incluso hay autores que han escrito sobre la morfología del cuerpo, ¿no? Que igual la morfología del cuerpo tiene que ver con todas esas cargas de mamá y papá, sí, ¿no? Uno de ellos pues, es el doctor Paul Ekman, ¿no? Pero bueno, él ya lo habla en el ámbito de morfopsicología, pero de la morfopsicología en torno, por ejemplo, al pensamiento autopoyético, que nosotros nos creamos a nosotros mismos. Entonces, realmente pareciera, o sea, también con lo... O sea, acabas de generar algo con decisiones que tomaste en tu vida, entonces tienes que sanarlas. Entonces, te voy a regresar de vuelta a ese mismo plano, ¿no? Te voy a regresar para que tú lo trabajes y lo vuelvas a trabajar. ¿Cuánto? El tiempo que te tome. Y tú tienes que decidir con qué familia, en qué condiciones, en qué ambiente, ¿no? Por ejemplo, ahí decían que aquí estamos para experimentar todo en esta vida, en alguna parte de nuestra existencia. Ya fuimos ricos, fuimos pobres, fuimos amos, fuimos esclavos, fuimos un montón de cosas. O sea, ya se supone que todos tenemos que pasar por todo en nuestras vidas. Y es una locura también hablar de ello, ¿no? O sea, que tenemos que pasar por todo. Y a lo mejor por eso en esta vida, o sea, a lo mejor y en la vida anterior fui una persona muy saludable y quiero experimentar lo que es estar enfermo, ¿no? O sea, a lo mejor lo que es depender de alguien. A lo mejor ni siquiera me dejé... a lo mejor mi arrogancia, mi egocentrismo me llevó a morir solo, ¿no? Y ahora en esta vida nazco con alguna enfermedad. ¿Por qué? Porque necesito que alguien me cuide. Porque yo no supe lo que fue eso, ¿no? Sí. Entonces, yo elijo las condiciones, elijo el momento, elijo con quién, elijo a mis padres, elijo realmente todo, ¿no? Porque es una gran pregunta, ¿no? Nosotros no elegimos a nuestros hijos, ellos nos eligen a nosotros, ¿no? Elijo yo nacer con esta madre, elijo nacer con este padre, y es más, yo elijo en torno a mi proyecto de vida, que a lo mejor mi madre no me cuide, que sea mi abuela quien me cuide. ¿Para qué? Pues para hacerle ver a mamá la responsabilidad que tiene, ¿no? O yo no, o es más, yo voy a llegar en un matrimonio disfuncional para que se separen mis padres. ¿Por qué? Porque esos hombres, o sea, ese hombre y esa mujer no son felices. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Hacerles ver esa parte, ¿no? ¿Realmente eres feliz o no, papá? ¿No? ¿Eres feliz o no, mamá? Pues no lo vas a conseguir ahí, ¿no? O sea, y es ese punto, ¿no? Al que volvemos antes de poder cerrar esto, ¿no? Ustedes pónganse a pensar, ¿qué vinieron a cambiar? Por lo menos es eso, ¿no? ¿Qué vinieron a cambiar? Y de ahí pueden empezar a partir realmente hacia atrás. O sea, pueden partir realmente hacia atrás para decir, ok, ¿qué cambié? Y hoy en día eso que vino a hacer, ¿qué me generó, no? Porque a lo mejor yo me pongo a pensar, digo,
veo, ¿no? Y me lo cuentan así bien trágicamente, ¿no? Y me dicen, no, es que tú prácticamente eres un milagro médico. ¿Por qué? Porque naciste en tantos meses con un riesgo bien alto y aún así estás aquí. Y estás, ¿no? Y desde este punto, ¿qué he cambiado o qué he hecho que cambie el pensamiento de alguien? Así Porque es. no nos hemos puesto a pensar en eso. Todos estamos aquí por algo. Todos Sí. estamos aquí por un fin. O sea, ya sea, no sé, llegar y cambiar el pensamiento colectivo o solamente llegar y cambiar el pensamiento de mis padres, de mis hermanos. O solamente ser carpintero, o zapatero, o Ok. barrendero, ¿no? Entonces, pues vaya, ¿no? Todos cumplimos una función importante en esta existencia. No hay ni arriba ni abajo, Solo somos. O sea, yo soy. Como esa afirmación. Pero bueno, yo creo que vamos a dejar el video y el podcast hasta aquí, ¿no? Sí. Todavía hay mucho que hablar de este tema. Yo creo que el siguiente Esto tema fue vamos como a... una embarradita, ¿no? Tendríamos pues sí, que seccionar como solamente hablar de la concepción, solamente hablar de la gestación, solamente hablar del aspecto Pero transgeneracional. el siguiente tema Claro creo que que, sí. que vamos a hablar Sí. sobre el trauma y lo que es las improntas, ¿no? O sea, cómo se genera y cómo se va generando a lo largo de vida y cómo salir de tu realidad primaria y secundaria, ¿no? Yo creo. Pero bueno, entonces, pues de todos modos los invitamos a que se suscriban al canal, ¿ok? Y que nos vayan siguiendo también en nuestras páginas de Facebook, Gerardo Medina y terapeuta y profesor Juan Carlos Fuentes, porque ahí estamos subiendo como contenido y todo lo demás, y más aparte, pues estén al pendiente de todo lo que estamos publicando, así que activen también la campanita y pues vean nuestros otros videos, ¿vale? Así que pues cuídense mucho y como saben que las neuronas sigan haciendo sinapsis y que sus dedos se sigan moviendo, ¿vale? Así que pues nos vemos en otra cápsula. Chao, hasta luego. Vale, bye bye.